Estamos a la altura del capítulo 6, pero antes del capítulo 6 hay una pequeña introducción del Rebbe anterior mismo. Primero que nada, el discurso fue escrito para Yud Gimel Shvat, el 13 de Shvat, que es el día del Yortzeit. Esto el Rebbe lo escribe en su introducción. Es el día de fallecimiento, aniversario de fallecimiento de su madre, la Rebbetzin Shterna Sara. Luego, el Rebbe escribe una pequeña introducción que conecta este capítulo 6 con los capítulos anteriores. Y esta introducción empieza con otro versículo de Shir Hashirim. Aquella que está sentada en los jardines, los compañeros escuchan tu voz, escúchame a mí. Pirush Rashi, explica Rashi, ¿quién es esta que está sentada en los jardines? Dios le dice al pueblo de Israel, a Knesset de Israel, a la fuente de las almas del pueblo de Israel, tú que estás esparcida por el exilio, que estás pastando, por así decirlo, en los jardines de otros, no estás en Eretz Israel, en la tierra de Israel, no estás con Moshiach, etc. Y estás sentada en las casas de reunión, en Batei Knesiyos, en las sinagogas, Batei Midrashes, en las casas de estudio, a pesar de que estás esparcida por el exilio, Javeirim Makshivim, los compañeros te están escuchando. ¿Quiénes son estos compañeros que escuchan? Son Malach y Ashares, los ángeles servidores sirvientes de Hashem, que son tus compañeros, Bnei Elohim Dugmaseich, hijos de Dios similares a ti. Ellos vienen a escuchar tu voz en las sinagogas. Y esto, explica el Rebbe, viene del Midrash Rabbah. El Midrash explica así: cuando el pueblo de Israel están sentados en las sinagogas y en las casas de estudio y leen el Shema, que es una mitzvah de la Torah, Shema Yisrael, Shema Elokeinu, Shema Echad, y estudian Torah, los compañeros, que ya dijimos que son los ángeles, están escuchando. Yo, por así decirlo, dice Dios en el Midrash, y mi familia, que son la familia Sholmailo, que son el grupo de ángeles, vamos a escuchar tu voz. Y además, dice el Midrash, los Javeirim se llaman, estos compañeros que escuchan la voz, se llaman los ángeles servientes de Hashem, porque entre ellos, ¿por qué se llaman Javeirim? ¿Por qué no dice directamente Malachim? Javeirim son como amigos. ¿Por qué dice amigos? Porque entre ellos no hay envidia, no hay odio, no hay competencia, y por lo tanto aquellos que estudian Torah y se sientan en los jardines. ¿Cuáles son los jardines? Las sinagogas y las casas de estudio. He aquí, también los compañeros de ellos, ya dijimos, Bnei Elohim, hijos de Dios, que el Rebbe trajo de Midrash, que son los ángeles, están escuchando su voz. Para entender esto, primero hay que preceder lo que fue explicado anteriormente. Ahí viene la conexión del capítulo 6 con el capítulo 5. La avoida en el Mishkan, el trabajo en el tabernáculo y en el templo, era transformar oscuridad en luz, que la oscuridad misma ilumine. Y por lo tanto, el Mishkan, el tabernáculo, estaba construido de Atzei Shittim, maderas de acacia, traducimos, pero Shittim, que ya explicamos ampliamente en los capítulos anteriores, que era el concepto de Shtus, desviación, tontería, es decir, todo el concepto que se está explicando en este contexto del discurso del Mishkan y Mikdash, del tabernáculo y el templo, es transformar la tontería del otro lado en tontería de Kedusha, de santidad. Y entonces, Dios reside en su interior, es decir, hay una revelación del Oira Soivev, de la luz que trasciende todos los mundos, etc. Esta es la introducción del Rebbe anterior para el capítulo 6. Ahora vamos. Capítulo 6. Ahora bien, con esto vamos a continuar analizando esta idea del Mishkan, del tabernáculo, hecho de maderas de acacia, Atzei Shittim. Hasta ahora dijimos Shittim, Shtus, tontería. Ok, esto es una parte del análisis. Ahora avanza el análisis. Con esto vamos a entender por qué las maderas del Mishkan se llamaban Kerashim. Las maderas, las columnas del Mishkan se llamaban Kerashim. Keresh, como está escrito, Veazises a Kerashim, la Mishkan, Atzei Shittim Oimdim. Vas a hacer las columnas del tabernáculo de madera de Shittim parada. Entonces vamos a analizar ampliamente qué es un Keresh, qué es una columna. Vamos a analizar ampliamente porque están Oimdim, porque están paradas, y así sucesivamente a lo largo del resto del discurso. La explicación de este asunto está escrito en la introducción al Zohar al respecto de las letras. Las letras subieron, por así decir, frente a Dios para crear con ellas el mundo. Cada letra quería que Dios cree el mundo con esa letra. Y está escrito ahí que la letra Kuf es como un palito acostado, un palito parado y un palito largo a la izquierda
que va por debajo, por así decir, del renglón. Esa es la letra Kuf. Y la letra Reish es como si fuese los dos palitos, pero no rectos, sino con una curva. La letra Reish. Esto va a ser importante para el resto de la explicación. Y la letra Kuf en realidad es casi como una Reish, curva, con un palito que va por debajo del renglón. La Reish se para, por así decir, arriba del renglón. La letra Kuf y la letra Reish estas letras vinieron a crear el mundo con ellas y Dios las rechazó. ¿Por qué? Porque son letras, este es el texto del Zohar, son letras que se agarraron a la Sitra Bisha, al otro lado, al lado malo, por así decir. Y por esto se sostiene el mundo. Ellos toman la letra Shin, que la letra Shin tiene 3 palitos, se sostiene sobre el renglón con 3 palitos, por así decir. Y en el medio hicieron la letra Kesher. Kesher significa rebelión. Nudo también, pero significa rebelión. Y antes que de esta idea en el Zohar, cuando el Zohar está hablando de la letra Shin, ahí dice que por cuanto estas letras son ziufa, son como falsedad, entonces, por cuanto estas otras 2 letras le dicen a la Shin, Dios le dice a la Shin, estas otras 2 letras, la Kuf y la Reish, te tomaron y te pusieron ahí en el medio para estar con ellas, yo no quiero crear contigo el mundo. Y por esto el mundo no se sostendría porque es Sheker. Entonces acá estamos haciendo un juego constante con letras. Tenemos la palabra Keresh, Kuf, Reish, Shin, 3 letras. Eso significa una columna. Tenemos la palabra Kesher, Kuf, Shin, Reish. Esto significa nudo por un lado, pero significa también rebelión. Y tenemos la palabra Sheker, Shin, Kuf, Reish. Son las mismas letras ordenadas de otra manera. Sheker quiere decir mentira. Por eso, una persona que quiere decir una mentira tiene que tomar Yesoida de Kshoit Bekadmisa, un fundamento de verdad. Algo de verdad tiene que haber en la mentira, porque si no nadie se lo cree. Primero tiene que tomar algo de verdad y después se va a sostener su sheker, su mentira. Porque la letra Shin en realidad es una letra de verdad. Ois Kshoit Ihu, es una letra verdadera. Y esta letra verdadera se unió Ois Kshoit de Avasan de Isiachduba. Es una letra de verdad que los patriarcas se agarraron a esa letra, por así decir. Esto es lo que dice el Zohar. Continúa el Rebbe explicando, la letra Kuf y la letra Reish son similares a la letra Dalet y la letra Hei. La letra Dalet es un palito acostado y un palito parado que se sostienen sobre el renglón. Y la letra Hei es también un palito acostado, un palito parado y un palito corto a la izquierda. Y el Rebbe pone entre paréntesis, porque la letra Reish se parece a la Dalet. La Reish es una curva que se sostiene sobre el renglón. Y la Dalet es recto, tiene un vértice recto que también se sostiene sobre el renglón. Son muy parecidas, nada más que la Reish es curva y la Dalet es recta. Y la letra Kuf se parece a la letra Hei. La letra Kuf es un palito acostado, un palito parado y un palito izquierdo largo por debajo del renglón. La letra Hei es un palito acostado, un palito parado y un palito a la izquierda también, pero que el palito a la izquierda se sostiene sobre el renglón, no va por debajo del renglón. La letra Dalet y la letra Reish son muy parecidas una a la otra en la forma en que se escriben, en la forma física, digamos, de la letra, y además son parecidas en la explicación de la letra. La letra Dalet, la palabra Dalet viene de la palabra Dalus, pobreza, Anius, pobreza. En el concepto de las sfiros, en las emanaciones divinas, que una sfira es una expresión de Dios, esto representa sfiras a Malchus, la expresión divina que se llama reinado. Esa expresión divina, dice el Zohar, la islámica al-Maklum, no tiene nada personal y propio. Todo le viene, es pobre, por así decir, y todo lo que tiene es lo que los demás le dan. No tiene nada personal. En las fuerzas del alma, esto representa la palabra. De hecho, el Rebbe no lo trae acá, pero en el Zohar también. Malchus P es la boca, por así decir, de Dios. Entonces, tenemos la letra Dalet, representa Dalus, pobreza. Esto representa Sfiras a Malchus, el reinado divino que representa el concepto de la pobreza, receptora por excelencia, que no tiene nada propio. Y en las fuerzas del alma representa la palabra. La palabra tampoco tiene nada propio. La palabra lo único que hace es darle una forma
a lo que el intelecto quiere transmitir. Pero la palabra por sí misma es como piedras muertas, por así decir. Las letras por sí mismas no cargan nada. Cuando uno mismo une letras y forma palabras, une palabras y forma frases, une frases y forma párrafos, ahí transmite un concepto. Esto es que la palabra, por así decir, no tiene nada por sí mismo, sino que carga aquello que le dan para cargar. Porque la palabra recibe y es una vestimenta de las fuerzas arriba, las fuerzas que trascienden a ella, por así decir, como explicamos anteriormente. La palabra es una vestimenta para el intelecto, para un concepto o para una emoción, te quiero, etc. Y así como es en el flujo de energía intelectual y emocional, cuando uno transmite un concepto y uno transmite una emoción. Y lo mismo ocurre con la letra Reish, que es muy parecida a la Dalet. La letra Reish también viene de la palabra Anius, pobreza, Rash. Y de vuelta, pobreza, como dicen Mishlei en el capítulo Yud, Mejitas Dalim Reisham, el miedo de los pobres, esto es realmente pobreza, esto es su verdadera pobreza. Entonces vemos Dal, que significa pobre, y Reish, que también significa pobre, Rash, la Rash en Koil, el pobre que no tiene nada, como vamos a estudiar más adelante también. Y está escrito también Reish Ve'osher, pobreza, riqueza, etc. Entonces acá encontramos dos letras, la Dalet y la Reish, que son muy parecidas en cómo se escriben, ambas son dos palitos, una especie de vértice, la Reish es curva y la Dalet es recta, un ángulo recto, y por el otro lado son parecidas en cómo se explica cada letra. El nombre de cada letra representa pobreza. Ahora bien, a pesar de que la Dalet y la Reish son muy parecidas en su explicación, sin embargo son separadas en su asunto, son muy diferentes. Y cuando cambias una Reish en lugar de una Dalet, o una Dalet en lugar de una Reish, estás destruyendo el mundo entero. Como por ejemplo, el Talmud dice, toda aquella persona que alarga la palabra Echod, antes hablamos de los Yehudim sentados en la sinagoga diciendo el Shema Israel. El Shema Israel empieza, Shema Israel, escucha Israel, Hashem Elokeinu, Dios nuestro Señor, Hashem Echad. Dios es uno. Pero cuando vos alargás la palabra Echod, que termina con una Dalet, dice el Talmud, te alargan los años y la vida, etc. Siempre y cuando enfatices la letra Dalet al final. Tiene que ser una Dalet, T, como una D. Y no, Dios libre y guarde cambiarla por una letra Reish, porque ahí estás cambiando todo el mundo. La misma palabra, Aleph, Ges, Dalet, significa uno. Aleph, Ges, Reish, significa otro. Quiere decir que hay otro Dios, Dios libre y guarde. Si vos decís mal, pronunciás mal la palabra Echod y decís Ajer, estás cambiando, estás destruyendo el mundo. Estás asumiendo que hay más de un Dios, etc. Y también está escrito, Lo que el Ajer, no te prosternes a otro Dios. Es otro, hacerlo a Dios, tener otros dioses, por así decirlo. Entonces uno tiene que enfatizar la letra Reish, no te prosternes, lekeil ajer, a otro Dios. Pero si vos decís, lois ishtachav lekeil echod, con una dalet al final, está diciendo, no te prosternes frente a Dios. Entonces, si vos cambiás la dalet por la reish de la palabra echod en el Shema, estás destruyendo el mundo. Si vos cambiás la reish por la dalet en la palabra lois ishtachav lekeil ajer, a otro Dios, no te prosternes, estás destruyendo el mundo. Si Dios libre igual, si lo cambiás la dalet, o sea, la reish de Ajer, no prosternarse frente a otro Dios, lo cambias por una Dalet, te estás destruyendo el mundo. He aquí entonces que también la Reish y la Dalet se parecen en la forma en que se escriben y en su explicación, y sin embargo están muy separadas y lejanas una de la otra en forma plena, un extremo al otro extremo. Es decir, que la letra Dalet es en Kedusha, es en santidad, es que el Echod es un Dios. Y la letra Reish, como dice en el Zohar, es de las letras que se agarraron al otro lado. Ahora bien, la diferencia que hay entre ellas en su forma de escribir es que la letra Dalet tiene en el vértice donde se unen las dos líneas de la Dalet una especie de Yud. La letra Yud, que es como un puntito nada más, indica Bitul, anulación, Viazeiras Garma, es decir, la pequeñez absoluta, porque la ayuda es como un puntito, representa que la persona se hace a sí mismo un puntito. Entonces, la letra Dalet es en Kedush, es en santidad. ¿Por qué? Porque contiene en su interior una letra Yud, donde se unen las dos líneas, la horizontal y la vertical,
como dijimos anteriormente, es un vértice en donde es un ángulo recto, y ahí decimos que hay una yud, por eso es un ángulo recto, como una yud. Es decir, este concepto de la yud, del bitul, de la anulación y la pequeñez, es el concepto de malchus del mundo de Atzilus. Sea lo que fuera que quiere decir, como dijimos anteriormente, la palabra, en el ejemplo del alma, que significa malchus, que es la receptora por excelencia, como dice en el Zohar, no tiene por sí misma nada. Y esto es porque está betachlis habitul veashiflus, es la absoluta anulación y bajeza. Esto es lo que representa el nivel de malchus, recepción por excelencia, como vamos a explicar ampliamente. Y este es el concepto de malchus de Atzilus, de ese nivel del reinado, del mundo de emanaciones, se genera una nekuda, es un puntito, eso, malchus de Atzilus es un puntito abajo de lo que se llama Yesoid. Esto es un poco de asuntos de Kabbalah. En Kabbalah, nuestros sabios explican que hay diferentes emanaciones divinas y diferentes expresiones divinas. Como cada uno de nosotros que tenemos diferentes expresiones y nos mostramos en el mundo de diferentes maneras, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como maestro, etcétera, etcétera. Estas son expresiones divinas. Yesoid se llama fundamento. Cuando pensamos como Dios se expresa hacia nosotros, como si fuese con la forma de un hombre, al final del Maimer, del discurso, de varios capítulos, vamos a ver que hay diferentes expresiones de Dios. Hay expresiones de Dios como un Adam, como una persona. No es que Dios sea una persona, Dios libre y guarde, sino que se expresa hacia nosotros como una persona, con un lado derecho, un lado izquierdo, etc. Y hay expresiones de Dios que son Loi Adam, no son como una persona, totalmente alejado de esto. No tiene forma, no tiene imagen, ni nada por el estilo. En la expresión divina como un Adam, por cuanto nosotros fuimos creados Betzalmeinu Kidmusei, una imagen de Dios, no es que Dios tenga imagen, sino que Él se expresa hacia nosotros de una forma específica que podemos asumir que es parecida a nosotros. Pero de vuelta, como dije antes, hay una expresión divina que es Loi Adam, no es como una persona, es superior todavía y trasciende y no lo podemos comprender. Ahora bien, en esta expresión divina como Adam, como persona, tenemos derecha, izquierda, lo que representa el brazo derecho y el brazo izquierdo, y tenemos Yesoid, la línea del centro, por así decir, tiene un componente que se llama Yesoid, que el Rebbe va a explicar ampliamente este asunto, por eso hago una pequeña introducción ahora. Yesoid, en esta imagen, por así decir, en esta representación antropomórfica de Dios, representa la línea del medio y específicamente hablando representa el bris, la circuncisión, el lugar donde está la circuncisión. Que esto representa el concepto de conexión. Y en adición a conexión, placer. ¿Qué quiere decir todo esto? Imaginemos brevemente, el Rebbe lo va a explicar ampliamente, yo hago una pequeña introducción, imaginemos brevemente el concepto de cómo un maestro enseña a su alumno. Entonces, primero hay una idea en la cabeza, después esa idea tiene que ser comprimida, tratada, analizada. Todo esto pasa dentro de la cabeza del maestro para saber cuánto decirle al alumno y cuánto no decirle al alumno. Tiene que haber una combinación perfecta de esto. El concepto de Gesed, bondad, es la idea de decirle todo al alumno, pero se va a marear el alumno. El concepto de Gvura, severidad, es decirle lo mínimo al alumno. Entonces el alumno no va a entender. El concepto de Tiferes, belleza, la línea del medio, representa la combinación perfecta que el alumno puede entender. Ya tenemos el qué, el concepto que el maestro va a transmitir. Esto es Gesed, Gvura, Tiferes, bondad, severidad, belleza, en el medio. Después pasamos al próximo nivel, se llama Netzach, Hoid y Yesoid. Netzach significa victoria, en donde el maestro supera todas las dificultades y directamente da la enseñanza. Dicho de otra manera, el concepto de Netzach es cómo llega la energía, el flujo de conceptos o lo que sea que el maestro quiere enseñar hacia el alumno. Hoid representa otra cosa. Representa luchar contra todos los impedimentos. Netzach es, vamos para adelante y te voy a decir todo, así como pueda. Avallazante. Hoid es, no, luchar contra los impedimentos. Y el alumno pregunta y el maestro responde y de y vueltas. Hay una lucha, hay una pelea, por así decir, cuerpo a cuerpo contra los impedimentos. En otro lugar, en el Zohar está explicado que Netzach y Hoid son como las piernas que llevan, son el cómo transmitir al alumno conceptos. Y Yesoid, en la línea del medio, es el bris. Es el placer que el maestro tiene por enseñar.
Es lo que une al maestro y al alumno, como hombre y mujer que se unen en ese espacio, en ese punto, digamos. Miembro del hombre, miembro de la mujer, etc. Y hay unión, y hay placer. Pero si el maestro no tiene placer en enseñar, no va a poder enseñar nada. Ahora bien, por debajo de Yesoid hay un punto. Y esto es toda la introducción para explicar lo que dice ahora el Rebbe. Abajo de Yesoid hay un punto. ¿Cuál es el punto abajo de Yesoid? Malhus. Malhus se traduce como reinado. ¿Qué representa esto? Representa en la práctica las palabras que el maestro dice al alumno. La acción concreta de transmitir las ideas del maestro al alumno en el ejemplo que dimos anteriormente. Porque el maestro puede tener el qué. ¿Qué voy a decir? Puede tener el cómo lo voy a decir. Puede tener placer en enseñar. Pero si el maestro se queda sentado mirando al alumno y no le dice nada, no produce las palabras por su boca, no verbaliza, el alumno no va a entender nada. Entonces aquí está Malhus. ¿Pero qué es Malhus? Como dijimos anteriormente, son las palabras. Las palabras representan algo muerto que solamente cargan un concepto en su interior. Como dice Sefer Yetzira, son como piedras, que a través de las piedras uno construye casas. Buenísimo, pero la piedra es algo que no tiene nada por sí mismo, está muerto. Este es el concepto de Malhus. Volviendo a lo que el Rebbe trae aquí, Malhus es como un Malhus de Atzilus, sea lo que fuera que quiere decir, es como dijimos anteriormente en el capítulo 1, Malhus de Atzilus es Etzloi Samuch, está cercado, está cerca de Dios, está apegado a Dios, y además es Atzala, está lejos de Dios. Son diferentes ideas de cómo entender los mundos espirituales, etc. Malhus de Atzilus se transforma en un puntito abajo de Yesoid. Es decir, el concepto de bitul, el concepto de la anulación y la entrega absoluta frente al resto de las emanaciones divinas, en donde solamente recibe. Que con esto, Malhus se transforma, con este bitul, con esta anulación, Malhus se transforma en un recipiente para recibir. Y como dicen nuestros sabios, un recipiente vacío puede contener, un recipiente lleno no puede contener. Si un alumno piensa que está lleno y no necesita aprender nada, pues entonces no va a aprender nada. Para que el alumno pueda aprender, tiene que sentirse a sí mismo vacío. ¿Cómo vamos a estudiar? Y como un receptor, para poder ser un recipiente adecuado para recibir, es justamente cuando está en forma anulada y rebajada completamente. Porque entonces es un recipiente para recibir la verdadera transmisión del maestro. Y no alcanza que el alumno no es un yesh metzius, no se siente, no es soberbio, no es arrogante, no alcanza con que el alumno no sea soberbio, no sea arrogante. No alcanza con esto. Porque si el alumno simplemente considera, no por soberbia, sino que simplemente, ¿qué me va a enseñar este maestro? Yo ya aprendí esto y aquello, ¿qué estoy haciendo acá? A pesar de que no considera que es soberbio, no se pasa por encima de lo que realmente tiene. Soberbia es cuando uno piensa que es más de lo que realmente vale, de lo que realmente tiene. Acá no, el alumno es consciente de lo que tiene, simplemente dice, ¿y qué voy a aprender acá? No alcanza para recibir, no alcanza para ser un recipiente para recibir. De vuelta, en las palabras del Rebbe, no alcanza que el alumno no sea un yesh metzius, no sea soberbio y arrogante, sino que justamente el alumno tiene que estar bepijinas bitul, tiene que estar anulado, tiene que ser falta de existencia. No sé nada, por lo tanto puedo aprender. Y tanto cuanto se contraiga a sí mismo el alumno, más y más anulado, entonces más y más va a poder recibir. Y el ejemplo de este asunto es como una preparación en la fuerza del movimiento para levantar una carga, un peso. Un peso liviano no necesita demasiada preparación. Y un peso más pesado, valga la redundancia, tanto cuanto contraigas tus fuerzas preparándote para levantar ese peso, tanto más peso vas a poder levantar. Tanto cuanto te contraigas a ti mismo frente a tu alumno, a tu maestro, tanto más vas a poder recibir de ese maestro. Y por eso nuestros sabios dicen que la Toira no se encuentra begase a ruach, en los soberbios, y tampoco se encuentra en aquellos que son amplios, su corazón es amplio como el mar, que desean todo y saben todo y piensan que tienen todo, etc. Una persona soberbia es una persona que no tiene bitul, no tiene anulación, y se entiende que no es capaz de recibir ninguna palabra de Toira. Si yo ya sé todo, ¿qué me va a enseñar la Toira a mí? Sino tampoco se encuentra la Toira en una persona
que amplía su corazón sobre ella como el mar. Es decir, que en el momento de su estudio no está totalmente anulado, sino que es un metzius beine atzmoi, es una existencia en sus propios ojos. Y como un alumno que en el momento en que el maestro está enseñando, piensa sobre el concepto que le están enseñando. Y en realidad, en el momento concreto que le están enseñando, solamente tiene que recibir las palabras del maestro y después va a meditar sobre cómo funciona el asunto. Y esto es lo que el Rebbe está citando acá de nuestros sabios, Marji Balea Libo y Keyam, una persona que amplía su corazón sobre la toira como el mar. Es decir, cuando estás frente al maestro, escuchá, incorporá. Después vas a pensar. Pero si vos, mientras el maestro te está hablando, ya estás pensando y meditando y haciendo conexiones, no vas a entender el concepto. Porque vos pensás que ya lo entendiste, ya escuchaste todo. Pará, paciencia, deja que el maestro termine y después haces preguntas, conexiones, etc. Y la persona piensa en comprender el asunto de acuerdo a cómo su intelecto dicta que es. Es decir, que la persona no está batel, no está anulada completamente al maestro. Y una persona que realmente es un receptor está totalmente anulado. Y esto es todo el asunto de kedusha, de santidad. Santidad es estar batel betachlis, estar totalmente, plenamente anulado. Y con esto uno entiende todo el concepto de avoida. ¿Qué es el servicio a Dios? Es bitul, es la anulación similar al concepto de malchus, del reinado, que explicamos anteriormente, ampliamente, la palabra, etcétera, que está anulada al resto de las sfiras, que recibe el resto de las sfiras. Este es el concepto de avoida. Anularse a sí mismo frente a Dios. Y por lo tanto, todas las revelaciones divinas vienen a la persona a través de bajeza, anulación, como si fuese malchus, igual que el reinado, igual que la cualidad divina del reinado. Y con esto vamos a entender lo que está escrito, Tefila le David, en el Salmo, una plegaria para David, Hatei Hashem oznecho aneini ki oni vebienoni. Torna, Dios, tu oído, respóndeme, porque yo soy pobre y necesitado. La plegaria de David es una conexión, tfila, viene la palabra toifel keilim, unión. La conexión de David es justamente la anulación de David, que él era malchus, era el reinado. Ahora bien, la importantísima y fuerte petición de David es que Dios torne su oído hacia él, que le responda. ¿Por qué? Porque él es oni ve'evioin, porque él es pobre y necesitado. Es decir, ¿cuál es el mérito a partir del cual el rey David está pidiendo, contestame Dios, escúchame, contestame? Porque estoy en totalmente batel, anulado. Y esta es la letra Dalet, que tiene una letra Yud atrás, por así decir, como dijimos anteriormente, es un ángulo recto. Lo que no es el caso con la letra Reish. La letra Reish es curva, no tiene una Yud en la parte de atrás. Quiere decir que la letra Reish no tiene bitul, no tiene anulación, representa a aquella persona que no tiene anulación. Todo lo contrario, la letra Reish representa soberbia, arrogancia, yeshus. Y por lo tanto es de las letras que se agarraron al otro lado. Y la pobreza y la necesidad del otro lado, ¿cuál es la pobreza? Entre comillas, del otro lado, ¿cuál es la impureza? La pobreza de la impureza que no tiene relación con Dios. Al no tener bitul, al no tener anulación, al no tener esa letra yud, no tiene relación con Dios. Y esto mismo, este concepto de no tener relación con Dios y la pobreza de ellos, justamente que no están relacionados con Dios, con esto mismo se transforman en más y más yeshus, ser, metzius, existencia, soberbia y arrogancia. Kitzur, resumen que escribió el Rebbe anterior mismo. Hablamos de la Dalet, la letra Dalet, la letra Reish, ambas representan Dalus, pobreza. La Dalet es en Kedusha, es en santidad y tiene una Yud de atrás, que esto representa la anulación plena. Y a través de esto, la persona se transforma, en el ejemplo que dimos de maestro y alumno, en Kli de Kabbalah, es un recipiente para recibir. Explicamos el ejemplo del estudiante, que tiene que ser Hedera Metzius, la falta total de existencia en el momento que está recibiendo, lo que no es el caso con la letra Reish. Este es el final del capítulo 6.